You have entered as an organizer. Para que esté esto colgado en el canal de YouTube. Os adelanto también que todas las diapositivas de la presentación las he subido como un handout que podéis descargar si queréis ahora desde GoToWebinar para que las tengáis. Y en cualquier caso, para todos aquellos que nos estén escuchando, la grabación se subirá al canal de YouTube y estaré encantado de contestar personalmente o con el equipo cualquier pregunta que surja después de la grabación. Eso también implica que si hay alguna pregunta que me hacéis hoy que nos saca un poco del flujo, lo que haremos será retrasarla al final de la presentación, en la que, como siempre, tenemos un turno de ruegos y preguntas. Y mi objetivo hoy con este webinar es explicaros el porqué del Darwin DWC y ese porqué en sus dos acepciones. Una, desde el punto de vista de DarwinX como empresa, para que entendáis nuestros incentivos a la hora de ofrecerlo. Y el otro, por qué pensamos que DWC, pese a estar tocando mínimos en estos momentos, puede ser un buen instrumento usado como parte de un conjunto, de una cartera de Darwins o incluso como una estrategia de prop trading, de toma de riesgos usando alguno de las propiedades que pensamos que tiene. Así que sin más, vamos con ello. Me estáis diciendo algunos que no se escucha. En principio se debería de poder escuchar. ¿Me confirmáis, por favor, si se oye? Bien, me están diciendo 80 personas que sí que se oye, así que os pido disculpas, pero en este caso creo que la tecnología sí que funciona. Perfecto, parece que hemos vuelto. Entonces seguimos con el flujo. Os pido disculpas por la pequeña interrupción. Bien, entonces como comentaba, vamos a hablar de estos dos temas. Uno, para aquellos que habléis inglés, porque lamentablemente la documentación no la tenemos toda en castellano, hemos publicado ya tanto webinars como en el blog en cuanto a DWC. Podéis buscar incluso en el propio Google con este texto y os aparecerán tanto las entradas de YouTube como la del blog. Pero en cualquier caso sí que doy hasta cierto punto por entendido el comportamiento del instrumento de DWC y no lo explicaré más allá que cuando sea relevante. O sea, hoy no os quiero enseñar cómo funciona DWC, sino que más bien el objetivo es el por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué cotiza DarwinX DWC? Bien, el principal motivo, y es la causa última de todos los argumentos que os daré hoy, es que el trader apalancado, un trader sobreapalancado o estresado, sufre de un sesgo psicológico que se llama la aversión a la pérdida, que hace que pierda sistemáticamente. ¿Vale? Ese es el motivo último de que exista DWC. Para aquellos que no conocéis el elemento de la aversión a la pérdida, os voy a hacer entender, me gustaría, lo poderoso de todo esto, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo. Pensad que el otro día pues tuvisteis un pequeño percance de tráfico y pues alguien os hizo un poquito de daño con el coche, ¿no? Entonces, sabéis que tenéis un 95% de probabilidades de que os paguen una compensación de 1.000 euros si lo lleváis a juicio y un 5% de probabilidades de no ganar nada, de que gane la otra parte. Estáis ya en los juzgados y 5 minutos antes de que empiece el juicio os viene el abogado de la otra parte y os ofrece 900 euros para no ir a juicio. Pregunta, ¿lo cogéis o no? Os repito, tenéis un 95% de probabilidades de ganar 1.000 euros y un 5% de no ganar nada y os acaban de ofrecer 900 euros en mano. ¿Lo aceptáis?
Uy, pues Tomás ha acertado, pero todos los demás estáis haciendo un mal deal. Gonzalo también lo jugaría. Ivo dice que lo jugaría. 900 para el bolsillo. Vale, pues veo que sois bastante aversos a la pérdida. Os explico el truco de todo esto. Normalmente, cuando te ofrecen... O sea, el valor esperado de vuestra apuesta, ¿cuál es? Es 1.000 euros por el 95% de probabilidad, o sea, 950 euros. Y la otra parte os ha ofrecido 900 y lo estáis cogiendo. O sea, os está llamando aversos a la pérdida a la cara. No, aquí me estáis diciendo que honorarios de abogado y todo esto, no, no, no. O sea, olvidaos de... Estos son cuentas limpias, no hay no hay trampa por ese lado. Bien, entonces la situación aquí... Espera, me está preguntando, hay gente que no le va el sonido, pero es un problema. Lo normal es no cogerlo. ¿Por qué? Porque os están ofreciendo 900 euros por algo que vale 950. Pero, y esta es la otra forma de verlo, si en lugar de... O sea, todo el mundo tiene un umbral a partir del cual dice que sí, y ese umbral depende de cuánto dinero es. O sea, si en lugar de 1.000 euros estuviéramos hablando de 1.000 millones, nadie se quiere pasar de listo a la hora de coger, de renunciar a 900 millones seguros, porque se podía haber llevado a 950. O sea, el hecho de pensar que podías haber perdido un número como 900 millones tan grande que pues toda la vida te vas a arrepentir, lo que hace es decir, vale, mira, me están ofreciendo 900 millones, sé que vale 950, pero es que yo no me puedo permitir perder 900 millones, entonces yo lo cojo. Pero el importe es a partir de, pues es psicológico, es a partir de un umbral en el que todos nos volvemos aversos a la pérdida. Y eso depende de lo estresados, lo estresables que seamos y de lo grande que sea el dinero que nos juguemos en relación con nuestro patrimonio. O sea, cuanto más grande y cuanto más estresados estemos, antes daremos ese salto de calculadora humana, que es nuestro estado por defecto. O sea, si sabes estadística, sabes que si te ofrecen menos de 950 te están tomando el pelo. Pero llega un momento en el que esa pérdida es algo que te puede doler tanto que pues decides pagar el precio y olvidarte de problemas. Y eso es la base de muchas industrias. Por ejemplo, la industria de los seguros. Pues hay un montón de gente, la mayoría de los conductores, pagamos más a lo largo de nuestra vida como conductores en primas de seguros de lo que nos costaría arreglar el coche y, en su caso, pagar por el incidente de la tercera parte cuando se produjese. ¿Por qué? Pues porque no queremos líos. Aparte está la obligación legal de estar asegurado, pero somos aversos a la pérdida en ese sentido porque nos podríamos ahorrar dinero pagando solo cuando tuviésemos un accidente en lugar de asegurarnos. Y en el caso del trading, esto también es aplicable. Y es aplicable, seguro que habéis oído hablar de que el novato, el trader novato, deja correr sus pérdidas, pero corta sus ganancias. Y todo esto es fruto del mismo sesgo psicológico de la aversión a la pérdida. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a pasar a una cosa. Para aquellos que habléis francés, esto va a resultar un ejercicio trivial, pero para aquellos que no, es un ejercicio que yo creo que es muy interesante para entender lo que pasa en los mercados financieros. Y os voy con la siguiente pregunta. Obviamente, si ponemos a un mono a operar en el eurodólar, que digamos que pues tira una diana, si aciertan la diana nos ponemos largos y si falla la diana nos ponemos cortos, pero es completamente aleatorio lo que sale del proceso. ¿Qué porcentaje del tiempo ganaría ese mono? No hay trampa, ¿eh? O sea, no os quiero volver loco. ¿50%? 50%, perfecto, lo habéis clavado. Aquí os veo a todos bien. Perfecto, muy bien. Vale, ahora introducimos una variable que es costes de transacción. Obviamente, ya no
no vamos aleatorio, sino que tenemos que pagar un peaje por entrar y salir en el mercado. ¿Eso qué nos va a hacer? Quedaría menos, empezaríamos a perder, ¿no? Cuanto más porcentaje de comisiones pague y cuanto más tiempo haya pasado, pues cuanto más tiempo pasa, más comisiones ha pagado, más perdedores nos volvemos todos. Bien, y aquí bueno, llega lo interesante, ¿vale? ¿Qué es? De las pérdidas, obviamente, en este ejercicio, pagando comisiones, todo el mundo va a perder. Pero, y esta es la pregunta, ¿qué porcentaje de las pérdidas que se tienen proceden del pago de comisiones? O sea, ¿qué porcentaje del total de pérdidas estimáis que supone el coste de las comisiones? De todo lo que pierde el trader minorista, ¿qué porcentaje son las comisiones? Los que hablan francés ya me están contestando. Muy bien, Igor, pero eso es trampa. Hay otros que me están diciendo, depende del sistema, obviamente depende, sí, perfecto. Muy poco, depende del broker. Vale, pero a lo que voy es, a brocha gorda, las pérdidas que se tienen, o sea, las pérdidas que tienen los minoristas, ¿se deben solo a las comisiones o no? Vale, os veo algunos perdidísimos. Os voy a decir, o sea, a mí esto me sorprendió muchísimo. O sea, solo el 14% de lo que pierden los traders minoristas es por el spread más las comisiones. El resto se está yendo a otro sitio, que muy posiblemente es la versión a la pérdida. O sea, solo el 14% se está yendo en comisiones. ¿Ok? Entonces, esto para Darwinex lamentablemente es un problemón. ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestro modelo de negocio como broker, que solo vive de las comisiones y no apuesta contra los clientes, tiramos solo a lo que parece que es el 15% de los ingresos potenciales a partir de un cliente. El 85%, las pérdidas que sufre el cliente por encima de las comisiones, nosotros, al renunciar a operar contra nuestros clientes, hemos renunciado a esos ingresos. ¿Vale? ¿Entendéis esto? Esto es muy importante porque tiene una serie de consecuencias de negocio para nosotros. Entonces, ¿qué muestro en esta diapositiva? En esta diapositiva la he cogido de un broker dealer cotizado que publica los datos. Y estimo que como es un broker dealer bastante grande, es algo representativo de lo que es la masa del cliente minorista, ¿no? Y vemos tres curvas. Una curva que es la más fácil de explicar es la curva casino, que es la de arriba, el azul, que es cuánto hubiese ganado a partir de la masa de clientes alguien que solo tomase la posición contraria, que hiciese como una casa de apuestas. En este caso lo que vemos es que hubiese ganado, pongamos que 60. O sea, si yo sistemáticamente, como sé que mis clientes pierden porque posiblemente tienen aversión a la pérdida y otra serie de sesgos, lo que hago es limitarme a coger el contrario de su posición. En ese caso, en este caso, con los datos históricos de 2014 a 2017, al final del periodo, este dealer hubiera ganado 60. Pongamos en el ejemplo contrario. ¿Qué pasaría si yo, porque creo que tengo un conflicto de intereses con mis clientes, decidiese nunca tomar la posición contra mis clientes? En ese caso estaría en el otro extremo del modelo de negocio, que es ser un broker. Y lo que vemos aquí es que los ingresos del broker son más o menos la mitad que el dealer, creador de mercado. ¿Vale? O sea, lo que estamos viendo aquí es que quien elija operar solo, actuar solo como agente de sus clientes, tiene la mitad de los ingresos que los competidores que elijan hacer lo contrario. Entre medias, vemos que la mayoría de los mal llamados brokers minoristas no son ni brokers ni dealers, sino que son broker dealers. Y lo que hacen es, bueno, la mayoría del tiempo o un porcentaje del tiempo actúan como dealers, salvo, y esto es relevante para el DWC, salvo que tenga tantos clientes del mismo lado de una apuesta que esos clientes puedan llegar a romper la banca. Y en ese caso lo que hago es que me compro
un seguro porque mis accionistas me dicen, no, cuando llegues a determinado riesgo, ya no queremos jugar a esto, lo que hacemos es comprar un seguro, que es la diferencia, pagando la diferencia entre las dos líneas de ingreso para cubrir nuestro balance, para cubrir el capital de los accionistas. Es muy importante que si alguno no ha entendido algo de esta diapositiva, me lo digáis ahora porque es la clave de todo lo demás. O sea, lo que estamos viendo aquí es que, por volver para atrás, mientras os dejo digerirlo, es los clientes minoristas pierden. La mayoría de lo que pierden, o sea, por cada 6 euros que pierden, 5 los pierden en algo que no son las transacciones y 1 solo son los costes de comisión. Y hay gente que tiene un modelo de negocio basado en captar a clientes minoristas, apostar tomando el lado contrario de la posición de media, o la mayor parte del tiempo, porque esta es la diferencia, y ganar más de lo que ganarían si solo se limitasen a hacer de intermediarios mandando ese flujo a los clientes finales. Vale, estoy viendo aquí un par de puntos. Santiago me comenta un tema de que si permitiésemos ponernos cortos de los Darwins, podríamos aprovechar eso. Hablaremos de eso en otro webinar. Digo que sí con matices, no está tan claro. O sea, sí que hay algo de eso, pero no está tan claro como posiblemente piensas. Vale, aquí dice alguien que así lo sacrifican, ¿no? Bien, vamos a seguir, o sea, veo que lo estáis siguiendo todo esto. Un punto muy importante, en esto que estoy diciendo no hago ningún juicio de valor porque es perfectamente, bueno, no voy a decir que sea perfectamente, habrá gente a la que moralmente le parezca bien y habrá gente que le parezca moralmente mal, pero es perfectamente legal hacer esto y en ningún momento hace falta manipular el precio contra los clientes para conseguir este resultado, ¿eh? O sea, cuidado que mucha gente le echa la culpa al dealer de las pérdidas que tiene cuando el dealer no tiene la culpa la tiene él cogiendo demasiado apalancamiento y cayendo presa de este sesgo. O sea, la mayoría de las pérdidas, esto no es culpa del dealer, es culpa del cliente que se sobreapalanca pensando que puede ganar un montón de dinero y forrarse así. O sea, no tiene, la culpa solo es del cliente, no estoy echando aquí la culpa al dealer. Lo que estoy haciendo es una observación de negocio que dice, no, como los clientes pierden mucho más que las comisiones, esto es mucho más rentable internalizar las pérdidas de los clientes que no hacer de intermediario contra los clientes, siempre y cuando los clientes no ganen, que eso es lo que queremos conseguir en DarwinX. Pero aprovecho para contestar con todo esto que os he dicho el por qué DarwinX hace muy poca publicidad o prácticamente ninguna. Pues porque no podemos competir contra esto. Nosotros del cliente medio sacamos esto y el que internaliza contra el cliente medio pues saca prácticamente un 50 o un 100% más. Y eso en la práctica, en un modelo basado en la publicidad, como hacen estos dealers, que seguro que ya conocéis, pues por eso tenéis tanta publicidad de dealers. ¿Por qué? Porque, como veis aquí, un dealer cotizado, en este caso de donde he sacado estos datos, se gasta en torno a 1.200 libras en publicidad para captar el primer trade de un cliente. Y nosotros no podemos competir con eso porque renunciamos a la parte, todo ingreso que no venga de las comisiones. ¿Vale? Aquí me está preguntando algunos que si los clientes son automáticos, el sesgo se desaparece y pues posiblemente. O sea, una de las ventajas de los algoritmos es que el sesgo no es tan obvio. Y luego me decís algunos, somos los únicos que decimos esto de forma gratuita. O sea, me dais las gracias y yo encantado de hacerlo porque sí que hay un componente moral en lo que hacemos, pero también esto es parte de nuestra estrategia de captación de clientes. O sea, nosotros contamos lo que no cuentan los demás porque es la única forma de que nuestra historia viaje. O sea, el juego al que estamos jugando nosotros, y volveré sobre esto en un momento, es si los demás se pueden permitir gastar 1.200 libras sin captar a un cliente, nosotros lo que buscamos es que la suma de los ingresos por brokeraje que sí que consigamos, más el valor de los datos que consigamos por poner un precio justo a los datos, más el hecho de ser diferentes, nos permita en un momento dado llegar a competir para captar a más clientes. Y en el momento en que consigamos eso, entonces DarwinX se convertirá en el nuevo estándar de mercado, porque la gente dirá, es que es
Es preferible alguien que no opera contra sus clientes que alguien que sí que opera contra sus clientes. Mientras tanto, pues lo que más vais a ver es publicidad de dealers, porque tienen más margen que quien no gana dinero contra sus clientes. ¿Vale? Entonces, ahora diréis, ¿y esto qué leches tiene que ver con DWC? Bien. Aquí me estáis preguntando algunos, dealer frente a broker. ¿Un dealer es lo mismo que un broker? Y la respuesta es no. Podéis buscar en nuestro blog o escribirnos a info@darwinex.com y os explicaremos la diferencia. No voy a pararme en esto porque da para un webinar entero, pero la respuesta es, un dealer no es lo mismo que un broker. Lo que conoces como broker, en realidad no es un broker, se llaman dealers. Y eso, si me escribís a info@darwinex, os mando webinars donde os explicamos todo esto. Y ahora, los que llevéis aquí un tiempo estáis diciendo, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver todo esto que ha dicho Juan con el DWC? Y la respuesta es, lo vais a ir viendo poco a poco, pero es todo, porque el DWC es el instrumento que utilizamos para intentar cubrirnos contra nuestra debilidad estructural como negocio que tiene menos margen que nuestros competidores, ¿vale? Y repaso ahora mismo los 3 riesgos que tiene un dealer y un broker. Un dealer, ¿qué es la palabra dealer, Reyes? Dealer es la casa de un casino. O sea, si un cliente compra eurodólar, el dealer vende eurodólar. Es una casa de apuestas que toma la posición contraria, presta un servicio creando liquidez para que tú puedas apostar a favor del eurodólar, el dealer se tiene que poner contra el eurodólar. Y al hacerlo, asume un riesgo de mercado porque toma la posición espejo de la que has tomado tú. O sea, si tú ganas, él pierde. Y si muchos de los clientes ganan, él pierde. Y si muchos de los clientes pierden, él gana, que es lo que hemos ido viendo en este caso. Entonces, tiene un riesgo de mercado porque si el precio de los subyacentes en los que crea mercados se mueve contra él, puede perder parte de su capital. Tiene también un riesgo de negocio en el sentido de que si muchos de los clientes pierden, dejan de operar y hay que reponer esos clientes, pero ese riesgo de negocio está muy cubierto por el riesgo de mercado en la medida en que los movimientos que matan a los clientes dejan mucho dinero en caja como para poder reinvertirlo a 1.200 por cabeza para captar a nuevos clientes, que es básicamente el juego al que juegan algunos de estos dealers. Y la otra ventaja que tiene el negocio de dealer es que no tienen riesgo de contrapartida. En un evento, por ejemplo, como en el del franco suizo, en el que los clientes, el precio del mercado se va de 1,20 a 1, no tienen el problema de que los clientes pierdan un dinero que no tenían. ¿Por qué? Porque lo máximo que puede perder el cliente es todo. No puede perder más de lo que había ahí y no hay ninguna tercera parte a la que satisfacer por la apuesta. En el caso, por cerrar esto, en el caso de DarwinX, ¿qué pasa, por ejemplo, en un evento como el del franco suizo? Pues pasa que si se mueve, por ejemplo, el franco suizo de 1,20 a 1 y el cliente se ha quedado sin margen cuando el franco suizo ha llegado a 1,15, pues la caída de 1,20 a 1,15 se come el margen del cliente. Pero la caída de 1,15 a 1,00 se la come DarwinX porque ese dinero se lo debe a, digamos, Goldman Sachs o la contrapartida de mercado, porque el precio de mercado, no sé, el siguiente precio de mercado entre 1,20 y 1,00, pues fue 1,00. O sea, no fue posible, el stop saltó en el 1,15, pero la posición no se pudo cerrar hasta 1,00. Y ahí lo que le pasa a DarwinX es que ha perdido un cliente, porque el cliente ha perdido todo en cuanto llegó a 1,15 y además tiene que reponer dinero del bolsillo de DarwinX para compensar a la casa de apuestas o al Goldman Sachs en el otro lado para que Goldman Sachs nos siga dando liquidez al resto de nuestros clientes. O sea, DarwinX tiene 2 desventajas, o sea, tiene una ventaja y es que nosotros no somos parte de la apuesta, por lo tanto, en un primer nivel de aproximación nos da igual que gane nuestros clientes en nuestras contrapartidas. Nosotros lo que hacemos es cobrar una comisión de nuestros clientes. Obviamente, en un segundo orden de interés, queremos que ganen nuestros clientes porque son los que nos pagan comisión. Las contrapartidas no nos la pagan. O sea que nosotros, de primeras, nos da igual que gane uno u otro. De segundas, queremos que gane nuestro cliente porque es el que nos paga. Por definición, nos hemos alineado con nuestros clientes. Y luego tenemos un riesgo de negocio, que es el margen comparativo más bajo que os he explicado antes, porque renunciamos a tocar ese 85% de pérdidas, solo nos centramos en el 15%, y el hecho de tener menos margen nos impide tener una palanca inmediata que es volver a comprar los clientes si nuestros clientes pierden.
Y este es nuestro principal riesgo de negocio. O sea, cuando un evento de mercado se lleva por delante a muchos clientes, esos clientes para nosotros están perdidos y no dejan nada en caja como para poder comprar nuevos clientes. Y DWDC, ahora vuelvo sobre eso, es un instrumento diseñado para protegernos en esos eventos. Además de eso, lo que puede pasar en los eventos, como os he comentado, es que los clientes no solo pierdan y abandonen, sino que además pierdan, abandonen y te dejen dinero a deber. Y en ese caso necesitas también una protección que te cubra de esos eventos de mercado. Y esa protección la diseñamos y la hemos llamado DWC. Es un instrumento que lo que hace es cuando un porcentaje demasiado alto de nuestros clientes se pone en una misma dirección, hemos visto que históricamente la mitad del tiempo aciertan y la mitad del tiempo se equivocan. Pero la mitad del tiempo que se equivocan, cuando pierden, pierden muchísimo más de lo que ganan cuando aciertan. Es una distribución asimétrica en ese caso. Y lo que hicimos nosotros para cubrirnos de ese riesgo fue desarrollar una estrategia que lo que hace es, cuando demasiados clientes se posicionan a favor o en contra de una divisa, lo que hacemos pagando el spread, es decir, como un cliente más de nuestro propio broker, nosotros invertimos parte de nuestro balance para cubrirnos la eventualidad de que nuestros clientes pierdan mucho dinero y no vuelvan. Obviamente, el coste de esto es una póliza de seguros que cuando nuestros clientes ganan, pues la póliza de seguros pierde, pero eso no nos importa para nada pagarlo porque lo que sabemos es que le hemos quitado volatilidad a nuestro negocio. Entonces, me comentan pues la gente que está en la comunidad y en Telegram, etcétera, que a veces se nos acusa de tener un conflicto de intereses por haber creado DWC. Y yo cuando oigo eso, pues me da pena que no se entienda el objetivo y de hecho ese es el motivo de este webinar porque en primer lugar, al revés, lo que nos pasa a nosotros es que cuando baja WC es que nuestros clientes, y lo hace de forma, o sea, cuando baja WC y sobre todo lo hace de forma brusca como ahora, es que nuestros clientes se están poniendo las botas y eso nos encanta. Paso 1. Y el segundo punto es, si esto fuese así, o sea, si realmente nos estuviéramos ganando dinero con DWC, ¿por qué diantres lo publicaríamos? O sea, si fuera para hacer eso, ¿por qué narices íbamos a publicarlo y hacer webinars sobre él? O sea, no se sostiene, pero desde aquí contesto públicamente a esa gente que desconfía tanto que se vuelve loca con este tema, ¿no? Entonces, el DWC, el primer motivo de crearlo, por responder a este webinar, fue una cobertura interna para DarwinX. Pero al hacer eso, para hacer esa cobertura, lo que hacíamos era usar datos de la comunidad. Y en el momento en que usamos datos de la comunidad, nosotros tenemos una visión que es ponerle un precio a los datos de todos, sean de quien sean, y además hacerlo en formato abierto. Y ese es el motivo de que DWC cotice en público para que cualquiera pueda cobrarlo, pueda utilizarlo, y además para que ningún proveedor de Darwin nos acuse a DWC de competencia desleal, es el motivo por el cual cobra ese 20% de success fee. Y además, como los datos son de la comunidad y no son de DarwinX, ese es el motivo por el cual desde enero y a partir de ahora, siempre que haya success fees positivos por el DWC, se pagará un dividendo en caja, en premios en metálico, de hasta 10.000 euros al mes para retribuir a los mejores traders de la comunidad por el uso que hace la comunidad de los datos de la propia comunidad. Y ya sé que queda una frase horrible, pero me gustaría creo que más o menos entiende la filosofía de la empresa, ¿vale? O sea, el motivo de hacer DWC es para cubrir nuestro riesgo de negocio y de mercado. Y el motivo de abrir DWC es porque en el momento en que usamos los datos de la comunidad, moralmente nuestra visión nos obliga a publicar esos datos de la comunidad y remunerar a la comunidad por lo que generen. Entonces, en cuanto al uso de DWC, sabemos, porque lo hemos comprobado ad infinitum, que tiene valor como cobertura en movimientos profundos de mercado. O sea, en los momentos en los que el mercado se mueve fuera de rango, eso en general suele llevarse por delante a quien esté apalancado y por lo tanto a la mayoría de nuestra clientela. Y para nosotros tiene un valor. La pregunta es si tiene un valor como alguien que no sea DarwinX. Y esa es la segunda parte de este webinar. Pero hasta entonces, si hay alguna duda que tengáis sobre el por qué usamos DWC y si seguís pensando que tenemos un conflicto de intereses
a la hora de ofrecerlo, os pido por favor que me lo preguntéis ahora porque claramente si seguís pensando eso es que o no creéis en mí o no he sido capaz de explicar lo que quería transmitir. Entonces, aquí veo que ha habido un porrón de preguntas y mientras os doy un minuto para digerir, las voy leyendo y y las voy contestando. San Juan Más dice, sacrifican viejos clientes para conseguir nuevos costes con costes publicitarios. A ver, lo dicho, yo no quiero hacer aquí juicios de valor, lo que digo es que el hecho cierto es que la mayoría de los clientes pierden. Entonces, si tus clientes pierden, antes o después abandonan y si abandonan tienes que reponerlos con nuevos clientes. Entonces, desde su punto de vista, la publicidad es una herramienta de rellenar ese cesto de agua que se les vacía. Me están preguntando aquí si el dealer puede manipular el mercado y la respuesta es el dealer lo que hace es ofrecer precios. Entonces, si ofreces un precio que está fuera de mercado, lo que ofreces es una oportunidad de arbitraje y el freno al arbitraje, a la manipulación de mercado es las oportunidades de arbitraje que pueda haber. Pero como habéis visto en prensa, pues ha habido casos en los que dealers cotizados pues han tenido a la policía entrando a las oficinas acusándoles de sistemáticamente manipular el precio en contra de los clientes. Bien, aquí hay otro punto muy bueno que ha dicho Ricard, que entiendo que es con la protección del balance negativo, y es que cuando un cliente pierde más de lo que tenía en cuenta, DarwinX no reclamaría al cliente ese exceso de pérdida, y la respuesta es, ahí sí que entra en cuestión el coste de los abogados frente, o sea, la probabilidad de recuperar algo frente al coste de los abogados. Entonces, la respuesta es, si estimamos que merece la pena, lo perseguiríamos. Si no, teniendo en cuenta incluso el coste reputacional que tendría eso, no lo perseguiríamos. Y es el motivo por el cual contractualmente nos reservamos el derecho a perseguir las pérdidas, pero en la práctica, pues hasta ahora no se han perseguido. Juan Más dice que los eventos de mercado no se ven en 10 años, pero ¿cuántos hemos visto en 10? O sea, que son muy extraordinarios. Y la respuesta es, si tú eres una hormiga que pasa por una vía de tren, el tren solo pasa a lo mejor una vez al día, pero como te pille cuando estás pasando por ahí porque dices, no, puedo pasar tranquilamente porque no pasa nunca el tren, pues estás muerto. O sea, efectivamente es muy extraordinario, pero solo hace falta una para matarte del todo. Gonzalo pregunta, ¿puede ser buena idea operar los Darwins con mejor Discord cuando DWC toca máximo o mínimo en contra de su posición? La respuesta es, te la contesto luego, pero sí, se puede utilizar DWC para ese use case. ¿Y por qué puede ser útil? Vale, entonces Ángel me pregunta ya por la dinámica de DWC y lo comparto para todos. Cuando el DWC está en negativo es que los traders están ganando y cuando está positivo es el DWC, los traders pierden. Y la respuesta es sí, con algunas puntualizaciones. O sea, tú piensas que DWC para cubrirse paga comisiones. A ver, por resumir, si tuviese que generalizar el comportamiento de los traders minoristas o de quien opera apalancado, es operar apalancado va bien siempre y cuando el mercado se mueva en rangos. ¿Por qué? Porque no te saca el mercado del rango que te puede permitir tu apalancamiento. Mientras puedas estar vivo, puedes llegar a ganar dinero. El problema viene cuando el mercado coge una tendencia y en ese momento, bueno, de hecho voy a aprovechar para pasar esto. O sea, antes de contestar a Ángel, pero vamos, entiendo que ha quedado claro todo esto. ¿Por qué hace DarwinX los webinars DWC y todo esto? Pues porque nosotros tenemos un déficit de ingresos frente a los dealers, nosotros tenemos una serie de ingresos que son más o menos la mitad a igualdad de base de clientes y lo que tenemos que hacer es poner en valor los datos que nos confía la comunidad y el alineamiento que nosotros tenemos y ellos no tienen, o sea, nosotros no tenemos un conflicto de intereses y ellos sí, y lo que tenemos que hacer es, juntando estas tres componentes, llegar a poder competir en el coste de captar un nuevo cliente, porque en el momento en que podamos competir
entonces nuestro modelo es superior. Si no llegamos a conseguirlo, será que el alineamiento y el valor de los datos no vale tanto como el dinero en caja que se gana cuando operando contra los clientes. Y eso es algo que pues nosotros nos empeñamos a intentar demostrar y seguiremos peleando hasta que lo consigamos. ¿Vale? Pero ese es el motivo de WLC. Y me gustaría eso, que nadie tenga dudas sobre nuestro conflicto de intereses, porque lo que sería del género tonto sería ganar dinero cuando pierden los clientes y encima montar la paja mental esta de DarwinX cuando lo fácil es montar un broker, hacer publicidad y captar a tontos, ¿no? Al final es que esa es la jugada. O sea, no, somos tontos, pero no tanto. Bien, entonces, entramos ya en qué le ofrece WC al trader sobre la base de un ejemplo, ¿no? ¿Qué suele pasar como generalización de los traders minoristas? Bueno, pues que cuando hay tendencias de mercado, lo que hacen es buscar beneficios pequeños en esa tendencia y aguantar los trades perdedores contra la tendencia más tiempo de lo razonable porque están sujetos a la aversión a la pérdida, que es lo que he dicho hasta ahora. Y os pongo aquí un ejemplo concreto del DWLC en un horizonte temporal en el que sí que os puedo enseñar los datos, ¿no? Lo que vemos aquí es en la línea azul, la cotización del eurodólar, que claramente rompió rango, se fue de 1,06 a 1,11 en cuestión de un mes, entre 16 de abril a 16 de mayo de 2017. Y aquí está el posicionamiento de la comunidad, ¿vale? La comunidad, como veis, 0,5 sería que la mitad de los traders están a favor del eurodólar y la otra mitad está en contra. Y como veis aquí, el hecho de que estuviera en 0,25 lo que te quiere decir es que en un momento dado había un huevo de traders cortos en el eurodólar. Si nos vamos al DWC, ¿me confirmáis que veis por favor la pantalla? Sí se ve, vale. Entonces busco aquí el periodo del 16 de abril. Bueno, antes de entrar en eso, como veis, o sea, ¿por qué es relevante todo esto? Pues porque veis que el DWC cuando pierde más o menos poco a poco, o por lo menos ese era el histórico que habíamos visto hasta ahora, y luego cuando gana, en cuestión de un mes, pues se te puede meter por lo que pasó aquí, desde el 16 de abril hasta el 16 de mayo. O sea, en cuestión de un mes, el TWC ganó un 15,33%, que quiere decir que los clientes perdieron hasta la camisa en ese mes. Entonces, nosotros diseñamos WC para poder comprarlo y paliar en la medida de lo posible las pérdidas de los clientes pagando el spread, o sea, usando simplemente la información de mercado que nos dejan nuestros clientes, que a su vez hemos publicado para que puedan usar nuestros clientes para que nadie nos acuse de usar la información sin poder publicarla, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que veis es eso, es un ejemplo claro del uso del WC. ¿Qué problema tiene? Pues tiene problemas como ahora, en el que no he mirado las cuentas de clientes, pero lo que sí que veis es que lleva 3 meses, o sea, lleva un mes el WC que está bajando, ha bajado pues un 12% desde el nivel que tenía hace prácticamente un y pico, ¿no? De hecho, me acuerdo hace la vez que me preguntaron en el podcast de iVoox si se podían poner cortos del WC. Y desde entonces, que estaba aquí más o menos, eso fue profético. Desde entonces ha bajado un 20% o así más o menos, un 17%. Vale. En días como hoy, lo que está pasando es que, vale, el WC ha perdido dinero, pero es que los traders se lo tienen que estar llevando crudo. Y en ese momento lo que tenemos aquí es la cobertura que buscábamos. Entonces, el valor de cobertura de DWC para DarwinX está fuera de toda duda y nosotros lo seguiremos usando. Nosotros lo seguiremos mejorando para que con el menor gasto de comisiones, porque salen de nuestro bolsillo, seamos capaces de cubrir la mayor parte de riesgo de nuestra clientela. Y siempre seguiremos manteniendo esto en abierto. Es decir, como mínimo, el 20% de success fees que ganemos nosotros pagando por cubrirnos, lo usaremos para captar buenos traders, que en última instancia es lo que busca DarwinX. Y mientras tanto, hay 3 variables que son las que pensamos que son clave si os planteáis tener una estrategia o bien de cobertura o bien de trading direccional a partir de WC, que son, por un lado, la volatilidad del mercado, por otro lado, la cotización del DWC en naranja y, por último, el número de trades abiertos del DWC, que lo podéis ver en la sección de estrategia subyacente. Perdón, aquí lo voy a poner
O sea, el número de trades abiertos lo tenéis aquí, la serie esta de Open Trades. E históricamente en el universo temporal para el que tenemos datos, que no deja de ser un universo temporal corto, el hecho de que se vayan abriendo trades en DWC indica que la comunidad está muy posicionada en una determinada dirección. E históricamente las probabilidades son que la comunidad, lamentablemente, a mi pesar, se equivoque. Y a partir de ahí pensamos que es posible crear estrategias de trading de DWC. Obviamente esto, el tiempo dará y quitará la razón. Entonces, en el sujeto del tiempo lo que vemos es que estamos en un periodo de 3 años de volatilidad más o menos constante que puede llevar a sugerir que esto es la normal de mercado, porque lleva 3 años siendo así. Sin embargo, si nos vamos a un horizonte temporal más largo y buscamos el índice VIX para los últimos 27 o 30 años, lo que vemos es que estamos tocando o incluso por debajo de mínimos históricos de volatilidad, porque esta serie acaba en 2016 y desde entonces ha bajado. Entonces, ¿qué pasará? Pues nosotros, nuestra impresión es que ahora mismo hay un riesgo asimétrico en el sentido de que un aumento de volatilidad de mercado lo que puede llegar a hacer es que los clientes que están operando con apalancamiento los acabe barriendo y nosotros nos vemos en la obligación de cubrir ese riesgo comprando DWC. Yo personalmente también lo hago a título personal y creo, por lo que he explicado hoy en el webinar, que puede tener sentido seguir invertido en esto porque nos cubre del riesgo de que A, suba la volatilidad de mercado y B, a los traders les deja de ir tan bien como les está yendo últimamente. Entonces, a partir de ahí, lo que se puede hacer es me preguntan aquí, me dice Santiago que necesitáis órdenes buy stop. Las órdenes buy stop, si no están creadas ya, o sea, si no están ya disponibles, desde luego están previstas, Santiago. O sea, si no están todavía en la interfaz, sé que están contempladas en el sistema y no se han publicado todavía. Me preguntáis por aquí dónde se ve la volatilidad de mercado. Pues vamos a ir Google Finance, VIX Index. Es que no dejan. Creo que el VIX. Bueno, pues aquí el CBOE. O sea, buscar. El problema de todo esto es que son datos normalmente de pago. O sea, si aún no tenéis Bloomberg o tenéis terminal de trading, lo podéis buscar. Buscáis el Volatility Index y lo encontráis. Si no, pues habrá que rascarse el bolsillo porque esa información vale. O sea, buscáis VIX Google Finance y lo que he visto en Google es que antes es que no lo vi en Google. El último mes. Solo muestra la del día. Curioso. Lo buscaré, Ivo, para a ver si encuentro algún sitio gratuito en el que muestren el VIX. Bien, entonces, con esto, en principio doy por cerrado lo que quería hablar yo hoy. En el próximo webinar explicaremos nuestra posición ante la revisión de la regulación del mercado de CFDs que está realizando el ESMA. Y lo que haremos es dar la recomendación en público que daremos en privado a ESMA por los canales pertinentes para que estéis informados sobre nuestra visión en cuanto al tema y en la medida en que os puede afectar a vosotros como clientes. Y lo que hago ya es dar paso al turno de ruegos y preguntas para ir contestando. Entonces, tengo un porrón de sugerencias aquí que voy leyendo y mientras tanto, pues si tenéis cualquier duda, os la voy poniendo. Santiago indica que el DWC no es tan buena cobertura de los Darwins buenos y la respuesta es de algunos sí y de otros no, pero a día de hoy no es fácil identificar qué Darwins se ven afectados por DWC y cuáles no. Hay un tema, o sea, es mejor cobertura de aquellos Darwins que tengan un loss aversion malo. Entonces, no sé, voy aquí a voleo porque no quiero tampoco recomendar a uno u otro. O sea, loss aversion, por ejemplo,
es un proxy del DWC en la medida en que tiene una versión bastante positivo, con lo cual para cubrir una inversión en DLF, DWC no es tan bueno. Pero si nos vamos a otros en los que, pues, es que no sé ahora mismo quién lo puede tener, tampoco quiero machacar a nadie, pero vamos, si encontráis algún Darwin que tenga una mala nota en loss aversion, pues DWC es mejor cobertura de ese que de otro que tenga un buen loss aversion como es DLF. Sigo con las dudas. Las órdenes buy stop, si no están en producción ya lo estarán. O sea, no las lanzamos en la primera oleada de las órdenes límite, pero están contempladas. La volatilidad de mercado es el tema del VIX que he dicho ya. Una pregunta de Tomás es, ¿se tienen en cuenta las posiciones de WC para para definir el WC? Es decir, ¿es una referencia circular? Y la respuesta es no. O sea, el WC no tiene en cuenta sus propias posiciones porque si no, pues se acaba cargando el indicador. En la plataforma TradingView es gratis y se puede ver el VIX. Pues bueno, estamos viendo opciones para ofrecer TradingView, como comenté ya en su momento. A ver, Manuel dice, DWC no sirve para cubrir el riesgo como inversor. Los Darwins de tu cartera pueden caer junto con DWC aunque el resto de traders esté subiendo. Y mi respuesta es, puede que sí o puede que no, Manuel. O sea, yo le daría tiempo porque en los backtests que hemos hecho de DWC hay movimientos muy profundos que revientan pues a la comunidad de traders. No digo a los traders buenos, pero sí a la comunidad de traders. O sea, incluso tú, a título personal, para cubrir tu propia posición como trader, te puede interesar el DWC. En cualquier caso, me remito al riesgo de extrapolar a la eternidad un comportamiento que solo has podido observar durante los meses que lleva abierto DWC. O sea, no digo que tengas razón ni que no la tengas, lo que digo es que no tienes suficiente información como para poder hacer una aseveración tan fuerte como esa, Manuel, con todo el cariño. Aquí Manuel me ha ofrecido muy cordialmente un vínculo para en la parte del VIX, que voy a copiar aquí. Muchísimas gracias, Manuel. Aquí lo tenéis. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel. Has justo conseguido lo que no he conseguido yo. Entonces, esto, de la serie histórica, nunca, es que lo está diciendo Hugo, nunca está tan baja como ahora. O sea, estamos en mínimos de los últimos 24 años en cuanto a volatilidad. Y el DWC solo ha cotizado, más o menos, gracias Manuel porque me has salvado el webinar con esto. O sea, desde que ha empezado el DWC hemos estado una temporada de volatilidad muy baja y tendencia a la baja a la vez, que es donde pierde DWC porque está perdiendo los costes de transacción. O sea, medir el DWC a partir de los últimos pues 12 meses es no entender para qué sirve. Y el primero yo, que también dije en su momento que estaba en rango y tal. O sea, ahora mismo, lo que vemos ahora mismo es que la volatilidad está en mínimos, los traders lo están haciendo muy bien, pero ojo que en cuanto suba la volatilidad, si tenemos traders apalancados, lo que puede haber es sangre. Vale, me está preguntando Jaime un punto que es muy importante. Cambiando de tema, ¿cuáles son las novedades para los traders de DarwinX a corto o medio plazo? ¿Vais a crear un índice selectivo de los mejores traders para que los inversores puedan invertir en él? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque el valor que podemos dar nosotros es como mercado que ofrece los activos y lo que queremos es darles herramientas para que vosotros mismos os podáis configurar vuestros propios índices y replicarlos como queráis. Pero nosotros como DarwinX no creo que lo hagamos. Me pregunta Juan Más, ¿por qué nuestro terminal de MetaTrader 4 no me deja mover el stop loss con el ratón sobre el gráfico? Y mi respuesta es, no tengo ni idea, te tengo que pedir disculpas. Si nos escribes a info@darwinex.com, intentaremos ver qué problema puede haber. Miguel pregunta, ¿en el cálculo del WC está implícito su operativa o solo la operativa del resto de los clientes? Y la respuesta es solo la operativa del resto de los clientes, porque si no se autocancelaría.
A ver, me pregunta Pedro de Rando, ¿cómo se calcula el precio de un Darwin? Y la respuesta es, vete a nuestro canal de YouTube y busca cómo funciona un Darwin. Vale. Daniel dice un punto muy bueno que es, hola, comprendo el origen y funcionamiento del DWC. Lo que me pregunto es, teniendo un portfolio de Darwins que incluye el DWC sin correlaciones, ¿no estoy limitándome la posible rentabilidad? Y la respuesta es, por supuesto, pero también te está limitando el posible riesgo. O sea, ese es el coste de un seguro. El seguro lo que te hace es limitarte el rango de posibles resultados, tanto al alza como a la baja, y por tanto te quita volatilidad. Y como somos aversos a la pérdida, estamos dispuestos a pagar para reducir esa posibilidad de volatilidad, porque nos gusta la alza, pero no nos gusta la baja. No hay nada gratis en el mundo. A ver, Ivo me pregunta, en los niveles tan bajos actuales de DWC, ¿cómo y cuándo identificas claves que el DWC va a cambiar la tendencia y va a empezar a subir? La respuesta es, Ivo, que esta conversación ya la hemos tenido, es, si yo fuese trader, pues tendría un hedge fund, no habría montado de DarwinX. Yo lo que creo es que ahora mismo la volatilidad tiene muy poco recorrido a la baja y tiene claramente muchísimo recorrido al alza. O sea, si miráis aquí el índice, quintuplicó el volumen de volatilidad que hay en estos momentos hace 5 o 6 años. Y bueno, estamos en un momento en el que antes o después van a dejar de inundar los mercados con dinero gratis y ya veremos lo que pasa entonces. Obviamente no te puedo decir cuándo va a pasar, pero lo que sí que está claro es que va a pasar. Luis pregunta, ¿DWDLC puede servir como indicador? Hombre, pues yo creo que sí. Desde luego es un buen proxy del VIX y a diferencia del VIX, el DWDC lo puedes comprar. Manuel me pregunta sobre el gráfico de antes de WC, la bajada del 18%, ¿quiere decir que si hubiese comprado WC máximos habría perdido ese porcentaje? Te voy a replantear la pregunta, Manuel. Si sumas todo lo que has pagado en tus seguros de coche en los últimos 10 años, igual te podrías haber pagado medio coche. ¿Te compensa haber pagado seguro de coche? Puede que sí. Ángel dice, ¿se podría hacer una lista para qué Darwin es mejor utilizar el DWC? Y la respuesta es, estamos trabajando en formas mejores de daros acceso a toda la información que hay ahora mismo en el terminal para que podáis incluso usarla para crear algoritmos de operativa en los Darwins. El link de volatilidad lo tenéis aquí en el... No sé si lo veis, os voy a intentar aquí mandar aquí a... Os respondo a todos con el índice que me ha pasado Manuel, que es muy bueno. Moisés me dice que sí que puede hacerlo. No me acuerdo que me ha preguntado el tema de los top loss, pero me dice Moisés que sí que puede hacerlo con nuestro MetaTrader 4. Santiago dice, ¿por qué no mostrar las cotizaciones de los Darwins en MetaTrader 4? Así nos podríamos poner alertas. Y la respuesta es, en MetaTrader 4 no lo vamos a hacer porque es una plataforma que no se presta para nada a hacer eso y además es una plataforma que está congelada, ya no la desarrollan más, pero no es descartable que hagamos algo parecido no sé, por ejemplo, en TradingView o algo similar. Y ya poder operarlos, no en MetaTrader 4, pero igual sí en otras plataformas. Santiago, esto es un tema de los futuribles, pero es una idea que la hemos barajado. Me preguntáis la API Darwin cómo va y la respuesta es, se está trabajando en ella. La prioridad para este año es dar más activos y más plataformas a los traders, pero una vez que esté hecho eso, claramente es una cosa que falta ahora mismo en la oferta de los Darwins. ¿Para cuándo la app de iOS? Os pido más disculpas que todos. Por una o por otra, se está trabajando en ella, pero la mira un tuerto a la aplicación de la iOS. Se va a hacer este año, es lo único que os puedo decir. Manuel me pregunta, ¿qué tanto por ciento de la cartera sería correcto invertir en DWC para cubrir riesgo?
es una muy buena idea para un webinar, Manuel. Me lo apunto para intentar daros un esquema cuantitativo de cómo tomar esa decisión por vosotros mismos. Gonzalo pregunta, ¿y no es más fácil para cubrirse utilizar un Darwin o varios correlacionados de forma contraria a los que tienes? Y la respuesta es, tu lógica desde un punto de vista financiero es inapelable, pero una cosa son las correlaciones en momentos normales de mercado y otra cosa son las correlaciones en momentos diferentes de mercado. O sea, esas correlaciones que consideras como inamovibles, Gonzalo, a lo mejor no se mantienen en momentos en los que la volatilidad sube un montón. Y en esos momentos te das cuenta de que tenías mucha más correlación positiva de la que pensabas que era negativa. O sea, desde un punto de vista financiero, tienes razón, en la práctica posiblemente no. ¿Vale? Borja pregunta, ¿vais cambiando los activos que opera el DWC según la simetría de los Darwins? Y la respuesta es, la simetría que medimos no es la de los Darwins. La simetría que medimos es la de los traders de la comunidad. Sí que se cambia, pero no cuando cambia la simetría de los Darwins, sino cuando cambia la simetría del posicionamiento de la comunidad de traders de DarwinX. Pensamos en MetaTrader 5, no solo lo pensamos, sino que está todo el equipo trabajando en integrarlo ya. La licencia está comprada y en breve lo ofreceremos. Os pido disculpas a los que hacéis scraping. Nos ha venido muy bien. El hecho de ver que hacéis scraping es una muy buena forma de validar que merece la pena meter recursos en hacer una API. El contrato del S&P 500, hay un S&P 500 mini, Valentín. Me pregunta Valentín que por qué es tan grande el contrato del S&P 500. O sea, si el del mini te parece pequeño, pero hay un mini. A ver, Manuel pregunta, por similitud, ¿DWC podría ser un indicador similar al IBEX 35 como un índice general de los Darwin? O sea, es un indicador general del posicionamiento. Es una pista de información para saber cómo está operando los traders minoristas para poder aprovecharla en tu propio beneficio. Pero no está diseñado para traquear a los Darwins. De hecho, está traqueado para hacer lo contrario de los Darwins, en la medida de lo posible. Estimaciones del cuando lanzamos el TTR 5 y mi estimación personal es seguro en la primera mitad de 2018 y posiblemente antes. Santiago pregunta, ¿ya se ponen indicadores EARS alertas en MetaTrader 4? ¿En la nueva API podré? Y la respuesta es sí, de eso se trata. Preguntan aquí qué es claping. Claping no es nada. Yo creo que se refería a alguien a web scraping, que es programar un programita que se conecta a la página de DarwinX y chupa los datos de la página. Vale, se podría añadir el VIX como activo. El VIX, que yo sepa, no es operable. O sea, el VIX es un índice informativo, pero no se puede comprar. O la última vez que lo... Igual sí que se puede, no sé, tendría que informarme. Ahí es donde me pilla el no ser trader. O sea, la última vez que oí hablar del VIX no se podía operar, pero igual alguno me sorprende y ya se puede. ¿Cuándo se podrá comprar THA? Y la respuesta es, estamos estudiando con el promotor para volver a abrirlo, pero todavía no nos sentimos al 100% cómodos. O sea, la idea es que se podrá, pero no quiero dar fechas por miedo a pillarme. ¿Se está grabando el webinario? Sí. ¿Cuándo podrán operar el DAX los Darwin? Vale, esto os debo una disculpa a todos y os explico la situación. ¿Por qué no permitimos Darwin sobre el DAX? Y la respuesta es porque el DAX, a diferencia de los activos de divisas y los índices que hay ahora mismo, no cotiza de forma continua. Hay cierres, hay gaps en los que el precio puede ser un determinado precio al cierre de un día y el DAX abrir a otro precio al día siguiente. Eso representa una discontinuidad en el precio que no está contemplada en la lógica de funcionamiento del gestor de riesgo de los Darwins. Entonces, para ser capaces de hacer eso, se ha reescrito el gestor de riesgo para poder hacerlo. Y ese gestor, el nuevo código para el gestor de riesgo lleva ya pues 3 o 4 meses hecho.
El problema de todo esto es que ese gestor de riesgo no solo gestiona los Darwins del DAX, sino que gestiona todos los Darwins de todos los activos. Y ahora mismo hay ya 40 o 40 y pico millones de inversión bajo ese gestor de Darwins, de riesgo. Entonces, se ha hecho mucho trabajo que no se ve en asegurarnos de que eso no se pueda caer nunca, que eso ya está concluido, y luego lo que hay que hacer es otro trabajo para crear un entorno de simulación en el que podamos comparar en tiempo real un Darwin gestionado por el viejo gestor de riesgo y un Darwin gestionado por el nuevo gestor de riesgo para asegurarnos de que funcionan bien en todas las consecuencias, en todas las circunstancias para todos los activos. En el momento en que tengamos esa garantía, abriremos los Darwins del DAX, pero no antes. Y eso no es baladí en cuanto a programación. Lo están haciendo ya nuestros mejores desarrolladores porque no solo afecta a los Darwins del DAX, sino que también a los Darwins sobre acciones que vamos a ir ofreciendo. Entonces, la respuesta es, seguro que se va a hacer lo del DAX, pero nos ha costado mucho llegar a donde estamos y no vamos a arriesgarnos por añadir solo el DAX a arriesgarnos nuestra reputación. Entonces, somos conscientes del coste de negocio de no abrir el DAX, pero el coste que no se verá nunca es el que hubiéramos tenido de abrir el DAX prematuramente y que se nos cayese el arbolito encima. Seguro que en 2018 se podrá hacer, pero ahora mismo no estoy en condiciones de darte más estimaciones temporales. En cualquier caso, os pido disculpas porque en el pasado pues no he tenido en cuenta el peso de mis palabras al hablar de esto. El S&P 500 que ofrecemos es el mini, eso lo puedes hablar con soporte. Luis pregunta, cuando hablas de que DWC usa los datos de los Darwins, mi respuesta es, DWC no usa los datos de los Darwins, DWC usa los datos de toda la comunidad de traders. O sea, están incluidos todos los que operan con nosotros. Me decís que el VIX sí que se puede operar, o sea, os pido disculpas por ser un patán. Vale, toda la vida me tengo que enterar exactamente cómo funciona el VIX, cómo lo replican. Pero vamos, no es un activo que puedas comprar, o sea, estará compuesto de algún tipo de estrategia de opciones. Todos los webinars están en el canal de YouTube, sí, salvo aquellos que hemos tenido problemas a la hora de grabarlos. Luis pregunta, ¿por qué hay Darwins que a veces se cierran a inversores? Ahí buscad el webinar sobre divergencia, que lo explica. ¿Solo permitimos a Darwin sobre divisas? Y la respuesta es no. Se pueden ya sobre índices y la intención es ampliarlos a como mínimo acciones y si es posible a futuros, aunque no está garantizado. O sea, lo del VIX obviamente se puede operar, pero obviamente en el contrato del futuro con los problemas de tamaño de cuenta de los futuros. Aquí alguien muy amablemente ha compartido algo sobre cómo hacer scraping. Ahí si queréis, a todos os digo que esto se grabará y si alguno queréis compartir cosas que hayáis hecho sobre DarwinX en el propio webinar, el que gestiona la respuesta soy yo. Salvo que estéis haciendo spamming a la gente, no hay ningún problema en que compartáis ahí lo que queráis para ayudar a los demás. O si no, pues hay un montón de grupos en Telegram, etcétera, en el que cada vez más usuarios se ayudan entre sí, que es algo que a nosotros nos encanta. Os lo mando ahí, el ejemplo este del cuantitativo. No localizo el IBEX 35 entre los índices. O sea, el IBEX 35, que yo sepa, aunque no estoy muy metido en el día a día de operaciones, está en la misma categoría que el DAX ahora mismo. Se puede operar como en el broker, como en cualquier otro broker, pero a día de hoy no es posible cotizar Darwin sobre él. ¿Dónde se ve lo del cuantitativo? Ahí. Os lo mando ahí. Y creo que os he alcanzado en las preguntas. O sea, no he llegado hasta el final hasta ahora. Pero creo que ya estamos. Si,
Me preguntáis aquí qué puede pasar con el Brexit y la respuesta es, desde vuestro punto de vista, nada, porque de concretarse que el Brexit impide a los brokers regulados por el FCA ofrecer servicios en Europa, lo siguiente que haremos será conseguir una licencia dentro de la Unión Europea. O sea, desde vuestro punto de vista, no va a tener ningún impacto, más allá de que quizás habría que transferir vuestra cuenta de la entidad regulada por el FCA que es ahora a la nueva entidad regulada que creemos para daros servicios dentro de la Unión Europea, pero no dudéis que lo haremos. Manuel pregunta, para replicar WC, ¿utilizáis los trades de la estrategia subyacentes de los traders o los trades de los Darwins? La respuesta es, las estrategias subyacentes de los traders tengan o no Darwin. O sea, toda estrategia de trading en el broker DarwinX es utilizada para el DWC. Y parece que os he pillado a todos ya. Pues nada, no quiero aburrir a nadie más. Ya veo que va bajando los números. Así que un placer a todos. Hemos roto el límite de la licencia de GoToWebinar. Ese era el motivo por el cual algunos no oían. Ahora lo entiendo lo que ha pasado. Pero nada, un placer. Y lo cuelgo todo esto en YouTube. Tenéis, os recuerdo, las diapositivas por las que si las queréis descargar para estudiar lo que fuere. Y un placer como siempre. Cuidaos y a ver si este 2018 despegamos todos juntos ya. Un abrazo. Hasta luego.